Buenos días, Iglesia, bienvenidos a nuestra reunión online. Vamos a empezar este día en un tiempo de oración. Las circunstancias que nos rodean son complejas, tenemos hermanos que están enfermos en nuestra iglesia local y en muchas iglesias locales por España y en el mundo tenemos hermanos que están enfermos en estos días. Tenemos hermanos que están enfermos de otras cosas que no son coronavirus, a los que no estamos pudiendo visitar, personas que están padeciendo otras enfermedades y que lo están haciendo en este momento en soledad. Tenemos muchos hermanos mayores de edad a los que no podemos visitar en estos días. Tenemos hermanos que están perdiendo trabajos o que están teniendo dificultades económicas. Así que vamos a empezar dedicando un tiempo ahí en casa a un tiempo a orar. Vamos a poneros una música de fondo y os vamos a dar ese tiempo para que empecemos esta reunión poniendo todo en manos del Señor, orando por nuestros hermanos en todo lugar. Padre, queremos rogarte juntos por nuestros hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tenemos una esperanza que traspasa cualquier circunstancia que estemos viviendo en estos momentos. Gracias porque somos tus hijos, porque entendemos que somos peregrinos y que todo lo que estamos viviendo aquí es temporal. Gracias por estar a nuestro lado en nuestros sufrimientos, también en nuestras alegrías. Gracias porque podemos reconocerte, porque en ti tenemos una esperanza que es firme, un ancla firme que no se mueve a pesar del oleaje, Señor. Te rogamos que aquellos que están padeciendo de la salud
o que están teniendo dificultades económicas puedan tener esperanza en ti y que tu presencia ayude en todo momento en sus circunstancias. También te pedimos que vayas abriendo situaciones, soluciones, Señor, a través de nosotros, a tu iglesia, para bendecir y para ayudar a los que están pasando necesidad y están pasando dificultades. Te rogamos por aquellos que están en las calles, aquellos más necesitados, personas al margen, Señor, del sistema social, que están padeciendo especialmente estas situaciones de dificultad. Te pedimos por aquellos que están en otros países con peores sistemas sanitarios, Señor, donde la enfermedad está haciendo más mella. Te rogamos que por favor te hagas presente, que actúes, Señor, que intervengas de una forma milagrosa, que actúes de una forma personal, que le hables a mucha gente, Señor, que mirando a estas circunstancias tu evangelio sea predicado también, de palabra, de hecho, en vidas entregadas, en una iglesia entregada, que dobla las rodillas, Señor, que sale a bendecir, que sale a ministrar, que sale a través de cualquier medio, Señor, a través de un teléfono, a través de YouTube, a través de cualquier circunstancia en la que podamos salir en estos momentos, Señor, que podamos bendecir, que podamos dar, que podamos enviar dinero, que podamos socorrer. Por favor, Señor, ayúdanos a tener clara la misión y a cómo aplicar nuestro tiempo, a cómo aplicar lo que tú nos has dado en este tiempo de dificultad y en las circunstancias particulares en las que estamos. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Vamos a continuación a hacer una lectura del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice así: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias, y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual, contiene la Escritura lo siguiente: He aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Los criados, sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Porque esto merece aprobación, si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones injustamente. Porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si soportáis, haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados,
pues también el Masías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición padeciendo, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Hacia el final de este segundo capítulo de la primera epístola de Pedro, el lenguaje delata claramente el tema principal de la epístola, que es el sufrimiento. Desde el versículo en adelante, del versículo 19 en adelante, tenéis palabras como aprobación, soportar, aflicciones, padecer o sufrir, ser abofeteados, ser maldecidos, amenazar. Todo este lenguaje claramente nos está indicando la situación de dificultad en la que vivían nuestros hermanos en ese momento, en esos lugares. Dificultades muy diferentes a las que estamos enfrentando nosotros en estos días. Pero justamente porque esta carta fue escrita a personas que estaban en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, es una carta que tiene mucho que decirnos en la etapa en la que estamos viviendo. Así que os animamos a prestar mucha atención a la predicación en este día. Antes, pero vamos a tener un tiempo de alabanza. Os invitamos a estar juntos en vuestras casas, como familia, no viendo el culto cada uno de vosotros individualmente, sino todos juntos y tener un tiempo de alabanza con vuestros hijos, con vuestra esposa, con vuestros padres, pudiendo alabar al Señor, cantándole, agradeciéndole por todo aquello que Él nos da, por quién es Él, reconociendo su nombre, reconociendo su obra. Así que vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza, aunque se juntaran contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, y esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia y contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza, aunque se juntaran contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, y esta buscaré. Viviré en su casa todos
mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, y amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche, desde el gozo viene la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, y amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, y amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche, desde el gozo viene la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar y servirá. Cuán
de sanación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú.
que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Divino, eternamente divino, impresionante y divino, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar y me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Divino, eternamente divino, impresionante y divino, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente divino, impresionante y divino, solo ante ti yo me inclino. Hola de nuevo, Iglesia. Antes de pasar al tiempo de la predicación, queremos recordaros algunas cosas. La primera, queremos animaros a que sigáis haciendo el esfuerzo de coger vuestros teléfonos y os llaméis los unos a los otros para preguntaros cómo estáis, para preguntar qué necesidades tiene el otro, para preocuparos por su situación económica, por cómo está la familia, por cómo están viviendo estos tiempos, para orar unos por otros juntos, para leeros pasajes bíblicos, para compartir cualquier cosa. Es un tiempo en el que necesitamos estar más cerca los unos de los otros, así que por favor, coged vuestros teléfonos, llamaos, cuidaos. La semana pasada recordaréis que en el culto se nos invitó a que los niños, nuestros niños, tuvieran papel, tuvieran lápices de colores, bolígrafos, cualquier cosa, para hacer dibujos, y se les invitó a hacer un dibujo sobre alguna de las 3 ideas principales de la predicación de la semana pasada. Os la recuerdo, somos hijos de Dios, somos peregrinos y somos herederos. Echad un vistazo a los maravillosos dibujos que nos han enviado nuestros niños. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real.
quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Fantásticos, ¿verdad? Pues os invitamos a que hoy también vuestros niños tengan ya papel, lápices de colores, rotuladores, cualquier cosa con la que ellos puedan dibujar, y que mientras Josué nos comparte la palabra, ellos puedan dibujar aquello que es central en la predicación, cualquier cosa que les sugiera a ellos la predicación. Me consta que Josué hoy va a utilizar mucho el símbolo, la ilustración del puente, entonces no quiero adelantaros más, pero quizá animad a vuestros hijos a dibujar ese puente del que nos está hablando. Esperamos que la palabra os hable, que el Señor Jesús os hable hoy a vuestros corazones, a vuestras mentes, y que esa palabra sea implantada y traiga vida a vuestras vidas y a vuestra realidad en este momento. Vamos con la palabra. Hola Iglesia, ¿cómo estamos? De verdad espero que hayáis tenido una buena semana, que estéis todos bien, de salud, allí en casa, y de verdad espero que esta predicación virtual pues sea una predicación real, y que realmente Dios te pueda sacudir bien fuerte con lo que me ha dicho a mí en Primera de Pedro capítulo 2, y voy a compartir. A mí me ha sacudido, a mí me ha dicho cosas importantes y realmente creo que tiene un valor. Pero esto pues ahora es el Espíritu Santo el que espero que te convenza, que te sacuda, como te digo, y que pueda ayudarte y hablarte de manera real en tu vida. Como sabéis, estamos estudiando la primera carta de Pedro. La semana pasada empezamos con el capítulo 1 y hoy seguimos con el capítulo 2, el cual se nos ha leído el lunes, y el jueves tuvimos un pequeño devocional sobre él. Pero antes de meternos en materia, necesito meterme en capítulos anteriores. O sea, como si fuéramos una serie de Netflix o una serie de estas que vemos, pues saldría aquí un título que pondría capítulos anteriores, porque es importante retomar de donde lo dejó Óscar. Y Óscar nos lanzaba unas preguntas al final de la predicación que decía: ¿cómo puedo saber cómo vivir hoy? Y él nos decía que los tiempos en los que vivimos los tenemos que leer desde la identidad que hemos encontrado en Jesús. Él nos decía que también que nuestras anclas, y que se ponía así, ¿os acordáis? Se ponían nuestras anclas, de dónde venimos, entender quién soy, dónde está mi origen, y entender hacia dónde voy, hacia dónde está mi propósito, no deben abstraernos de la realidad. Esas anclas no perecederas no deben sacarnos de la realidad, sino meternos en ella, pero con una perspectiva correcta. Y acababa la predicación lanzándonos una pregunta que decía: ¿qué es lo que tú puedes hacer colaborando con Dios en este tiempo de peregrinaje? Y esa es la pregunta que nos dejó para que masticáramos, para que pensáramos, para que pudiéramos... que Dios nos hablara, ¿no?, a través de esa pregunta. Y la verdad es que yo he estado pensando sobre ella, y claro, cuando me he puesto a estudiar capítulo 2 de Pedro, he visto que el mismo Pedro nos ayuda a articular esta respuesta, y quiero proponerte que lo podamos estudiar juntos. Abre tu Biblia o enciéndela, te animo a que la tengas ahí, que la puedas leer. En el capítulo 2 de Pedro no nos vamos a mover, nos vamos a quedar todo el rato ahí porque estamos estudiando así la Biblia, y dice que acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos a él, obviamente cuando está diciendo a él, está hablando de Jesús. Y acercarnos es un participio presente que denota una acción duradera, una acción continua, y denota una intencionalidad. Habla de que Jesús está en un lado y nosotros debemos acercarnos. Jesús está ahí y nosotros intencionalmente debemos estar cada vez más cerca de Jesús, acercarnos. Lo cual también denota que no siempre estamos cerca de Jesús y que necesitamos acercarnos. Que Jesús está ahí, es esa piedra viva, y nosotros intencionalmente debemos acercarnos a él. Pedro utiliza la frase, la expresión piedra viva, lo cual es una paradoja, porque las piedras están inertes, no tienen vida, están carentes de cualquier tipo de vida, pero
dice que es la piedra viva, que Jesús es esa piedra, pero que está viva. Parece una paradoja, y es la tercera vez que Pedro utiliza ese adjetivo, el vivo. Por ejemplo, en versículo 3 del capítulo 1 dice que Jesús es la esperanza viva. En el capítulo 1, versículo 3 dice que es la palabra viva, y ahora dice que es la piedra viva en el versículo 4 del capítulo 2. Y hay algo en el que Pedro está haciendo énfasis, que Jesús está vivo. Y es un punto interesante que vale la pena mencionar, que es que la predicación de los apóstoles, la predicación en Hechos, nunca fue, o casi nunca, no quiero decir nunca, pero casi nunca, es Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios es amor. No. La proclamación, la predicación de los apóstoles era una: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Que aquel que murió, aquel que sepultaste, que estuvisteis ahí clavando en la cruz, resucitó al tercer día y Jesús está vivo. Por encima de todo, Jesús está vivo. Y ese debe ser nuestro mensaje. Por encima de todo, Jesús está vivo. Es un punto importante que luego ya veréis que iremos retomando. Y no solo eso, sino hay un segundo contraste. Dice que esa piedra viva, desechada por los hombres, aceptada, escogida por Dios. Es una piedra que está siendo desechada, pero a la vez escogida. ¿Rechazada por quién? Por el ser humano. ¿Escogida por quién? Por Dios. Pedro está utilizando simbolismos que ya utilizó en el pasado. En Hechos 4:11, él está ante el Sanedrín y habla también de esta piedra que algunos rechazan, pero que Dios acepta, que está todo basado en el Salmo 118. Y de ahí la invitación, ¿no? La invitación a acercarse. Aquella piedra que ha sido rechazada, Pedro nos dice, no, vosotros no la rechacéis. Vosotros reconoced que Dios ha escogido a Jesús y acercaos a Jesús. Quizás una primera pregunta. ¿Te acercas a Jesús? ¿Vas a confiar en aquello en el que Dios ha escogido? ¿O vas a seguir la corriente de este mundo en el que rechaza a Jesús? Esa quizás sea una pregunta que podríamos estar divagando en ella un rato, pero quiero continuar. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Mesías. Cuando yo confío en esa piedra escogida por Dios, eso genera una transformación en mí. Dice, vosotros también como piedras vivas. En el momento en el que yo me acerco a esa piedra viva que es Jesús, yo me convierto en una piedra viva. Acercarme a Él me transforma y cambia quién soy. Yo soy una piedra viva. Una expresión que para Pedro también tiene mucho sentido, tiene mucho significado, tiene un valor especial. Porque hay un momento que los evangelios nos hablan de que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién pensáis que soy? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y Pedro dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que viene a salvarnos. Y Jesús le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te ha revelado mi Padre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y para Pedro tiene mucho sentido y está aquí uniendo aquello que le dijo Jesús. Cuando nos acercamos a la piedra viva, nos convertimos en piedra viva, y así Dios construye la iglesia. Dice, estáis siendo edificados como casa espiritual. ¿Quién está edificando? Dios. Dios es el que hace el trabajo. Nosotros no construimos la iglesia. Dios construye la iglesia, pero Él ha decidido construirla con nosotros. Dice que nos usa a nosotros como piedra viva para construir la iglesia. Y aquí llegamos a una palabra clave de la predicación. Para. Que para no es stop, ¿vale? Es para, la preposición. De hecho, si tuviera que ponerle un título a esta predicación, creo que le hubiera puesto para. Porque creo que es la palabra más importante de este texto. Y es que para es una preposición que me habla de un fin. Dice la RAE que la preposición para denota el fin o el término a lo que se encamina una acción. Lo que quiere decir que es algo para lo que ha sido creado. Por ejemplo, esta silla es para sentarte. En el momento en el que te sientas, la silla cumple su propósito. Esta taza es para que bebas. En el momento en el que estás bebiendo, la taza cumple propósito. Si no, la taza está ahí muerta de asco. Esta botella es para que te la bebas. Entonces la estás bebiendo y estás utilizándola para el propósito de que fue diseñado. Para. Cuando utilizamos la preposición para, estamos hablando del propósito de una cosa. Y aquí Pedro nos habla, va a utilizar una estructura y la va a utilizar hasta 3 veces. Va a hablar de quiénes somos,
pero dirigido a un hacia un propósito. Y es que quién soy me lleva a entender cuál es el propósito de mi vida. Mi identidad me lleva a mi propósito. Por eso creo que están muy, muy unidas la predicación de hoy con la predicación de la semana pasada. La semana pasada Óscar nos hablaba de que tenemos que leer los tiempos que vivo desde la identidad que he encontrado en Jesús, y esto está totalmente conectado. Mi identidad define cómo he de vivir, y cuando yo entiendo quién soy, entonces entiendo para qué estoy aquí. Y Pedro está diciendo que nos acercamos, somos piedras vivas, siendo edificados para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesús. Para un sacerdocio santo. Para eso. Para eso nos convierte Dios en piedras vivas y nos hace casa espiritual. Santo significa dedicado a Dios, apartado a Dios, separado de Dios. Y esto va a tener mucho significado para los lectores originales y mucho significado para nosotros. Los lectores originales que están leyendo esta carta son personas que están a los márgenes de la sociedad, que son otros, que son los excluidos, están siendo perseguidos por sus creencias. Y en medio de esa situación tan impopular, Pedro les va a decir que su identidad común les hace templo, les hace cuerpo, les hace sacerdotes al servicio de Dios, algo que les va a dar valor y propósito. Y tiene mucho que ver con nosotros, y más hoy en día que nunca, porque los valores cristianos ya no están en el centro de la sociedad. Ya nuestra manera de entender la familia no está en el centro de la sociedad. Nuestros valores no están en el centro de la sociedad. Y cada vez ser cristiano, creer en Jesús, seguir a Jesús, nos está poniendo en la periferia de la sociedad. Ya nuestros valores no están siendo tan aceptados. Ya estamos siendo excluidos, marginados, rechazados por nuestras ideas. Algo que nos está pasando aquí, por lo menos en España, como sabéis. Y en medio de todo esto, Pedro nos está diciendo que somos casa, que Dios nos está construyendo para ser sacerdotes. Pero Pedro está rompiendo con el concepto del sacerdocio, porque el sacerdocio en Israel era algo limitado y cerrado, y Pedro está aquí diciendo que todos somos sacerdotes, que Dios, cuando nos acercamos a Jesús, somos piedras vivas y para ser sacerdotes santos. Quizá lo primero que tú tienes que entender es esto. Tú, tú eres un sacerdote o una sacerdotisa. ¿Puedes creerlo? Necesitas que el Espíritu Santo te convenza de eso. Si tú te has acercado a Jesús, tú eres una piedra viva. Dios construye la iglesia a través de ti y tú eres un sacerdote, una sacerdotisa santa. Eso es lo que eres, no lo que serás, sino lo que eres para Dios. ¿Pero qué es un sacerdote? La palabra latina pontifex se traduce como constructor de puentes, y me ha fascinado esta imagen, esta metáfora, esta traducción, constructor de puentes. Creo que la connotación es clara. Nosotros estamos llamados a ser un constructor de puentes entre Dios y los hombres, un puente, algo que conecta dos cosas. Un puente es algo que conecta, algo, yo qué sé, pues un acantilado está conectado un extremo al otro y no se puede cruzar, no sé qué cruces el puente. Un río también tiene puentes, las bahías tienen puentes, ¿no? Estoy pensando en el puente de Brooklyn, en el puente de San Francisco. Un puente conecta dos puntos y nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Un puente que conecta ¿el qué? A Dios con los hombres. Y hay algo lógico, pero que vale la pena decir. Es que para que un puente sea funcional, debe estar conectado con ambos extremos. Si nosotros somos un puente entre Dios y los hombres, nosotros debemos estar conectados a Dios, pero igualmente conectados a la sociedad. Si somos un puente solo conectado a Dios, la sociedad no va a poder acceder a Dios a través de nosotros. Y si solo estamos conectados a la sociedad y no estamos conectados a Dios, ¿hacia dónde les llevamos? Hacia un abismo, ¿no? Se van a caer. Entiéndeme la metáfora. Me encanta la metáfora de que Dios nos hace piedras vivas, nos construye como casa, como iglesia, para que seamos un puente, para conectar a Dios y los hombres, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero cuidado, y aquí hay un matiz interesante, y quizá alguno está diciendo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús.
totalmente cierto. Es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y es por medio de Jesús por lo que vamos a hacer este sacrificio. Lo dice ahí, dice que a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Estos sacrificios no es un sacrificio para perdón de pecados como hacían los sacerdotes. Nosotros no ofrecemos esos sacrificios porque ya ha habido alguien que ofreció ese sacrificio. Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha ofrecido a sí mismo, o sea, es una locura, es el sumo sacerdote y a la vez es el cordero que se sacrifica y hace de mediador entre Dios y los hombres. Y es un sacrificio por el perdón de pecados. Y ese sacrificio no es el que hacemos nosotros. Nuestros sacrificios son, y esto es mi opinión, algo que yo he sacado estudiando el texto y veréis que por lo menos tiene sentido con lo que yo he encontrado. Nuestros sacrificios deben estar enfocados en Dios, en alabanza a Él, en quién es, por lo que Él ha hecho. Y nuestros sacrificios deben estar enfocados hacia los demás, en el servicio y demás. Pero aún así, todos estos sacrificios que nosotros hacemos, la única manera de que sean aceptables a Dios, lo dice claramente la Escritura, es por medio de Jesús. Que nadie se nos olvide. Somos un puente entre Dios y los hombres, pero todo es por medio de Jesús, no por nosotros. No es nosotros, no es lo que nosotros podamos hacer, sino basados en el sacrificio que hizo Jesús. Por tanto, todos los sacrificios que tú puedes hacer no es una premisa para que Dios te acepte y te transforme y te use como puente, sino todo lo contrario. Es una respuesta. Una vez has visto la transformación que Dios hace en tu vida, no tienes otra cosa que vivir para Dios y vivir para los demás. Un puente. Conectado con Dios, conectado con la sociedad. No me cansaré de decirlo, creo que lo voy a decir muchas veces en esta predicación. Pero Pedro no habla de sacerdotes individuales. Pedro habla de un cuerpo de sacerdotes. Dice que somos sacerdotes, no que habrá algunos. Sacerdotes habla de un cuerpo, de una unidad, de una comunidad. Y tiene lógica porque si yo me acerco a Jesús y tú te acercas a Jesús, lógicamente entre nosotros estamos más cerca. Y todos aquellos, Dios nos construye uniéndonos los unos a los otros y así construye esa casa. Uniéndonos, no solo utilizando una piedra, sino utilizando a una comunidad de piedras vivas. Por tanto, es la iglesia la que debe ser esa comunidad que ejerce de puente entre Dios y los hombres. La iglesia debe estar conectada con Dios, la iglesia debe estar conectada con la sociedad. Seguimos leyendo, versículo 6. Por lo cual contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Aquí Pedro está uniendo con dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 28 y el Salmo 118. Isaías 28 es un momento en el que Dios utiliza al profeta Isaías para decirle al pueblo de Judá: cuidado, estáis en peligro, no pongáis vuestra confianza en lo que lo pone el mundo, sino confiad en la piedra angular. Y en el Salmo 118 el salmista está hablando de la figura de la construcción y cómo en ese momento pues los constructores cogían piedras, trabajaban en ellas y algunas veían que no valía la pena trabajar en ellas y directamente las desechaban. Y Pedro utiliza estas dos figuras, la figura de Isaías, de pon tu confianza en esta piedra, no confiéis, porque Isaías está hablando al pueblo de Judá, al reino de Judá, no confiéis en otras cosas que no sean Dios, ahí está vuestra piedra angular. Y el salmista está hablando de no rechazar, sino confiar. Y dice que aquel que se confía en esa piedra nunca será avergonzado. Pero habla de otro contraste. Jesús es una de las dos cosas. O es la piedra de salvación o es piedra de tropiezo. Y es porque la cruz ofende. La cruz siempre va a ser ofensiva. Y ofensiva para el intelecto. ¿Por qué? Porque es demasiado sencilla. Cree en mí y vivirá. Pero ¿cómo? Que necesito algo más, ¿no? Es demasiado sencillo, demasiado fácil. Pero así es la cruz. La cruz es tan simple que ofende, que insulta a nuestra inteligencia y solo podemos rendirnos a ella. Y Pedro quizá lo que está diciendo aquí es que o ponemos nuestra fe en Jesús y como piedra fundamental o al final nuestro pie chocará contra ello y nos hará caer. Pero vosotros, es decir, Pedro se vuelve a centrar en nosotros y nos invita a ser diferentes. Dice que Jesús no sea esa piedra de tropiezo, sino que sea una piedra de salvación. Y va a volver a utilizar la fórmula de identidad más propósito. ¿Quiénes somos para algo? ¿Vale? Os lo leo, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. ¿Veis? Identidad. Para
que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como veis, Pedro sigue repitiendo la fórmula: identidad más propósito. No dice que seremos, sino que somos. ¿Y qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y de nuevo Pedro está uniendo el Antiguo Testamento de una manera brillante. Está evocando a dos pasajes del Antiguo Testamento que son Éxodo 19 y Isaías 43, donde precisamente en Éxodo 19, en un momento en el que el pueblo está en el desierto, en un éxodo, Dios se acerca y le dice: vosotros sois un reino de sacerdotes y sois nación santa y sois mi propiedad exclusiva. Y precisamente en Isaías, donde el pueblo está hablando Isaías de la redención tras el exilio en Babilonia, o lo que podríamos llamar un segundo éxodo, que algunos teólogos llaman el segundo éxodo. En ese segundo éxodo, Dios se acerca al pueblo y dice que sois mi pueblo escogido, que sois mi pueblo, que me pertenecéis. Pedro está utilizando estos dos momentos históricos porque en ese momento el pueblo vuelve a estar en éxodo, vuelve a estar en camino, en desierto. Y es lo más pertinente, recordar quiénes somos y lo que Dios ya nos dijo en el desierto al pueblo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es muy significativo para ellos y también para nosotros. Linaje escogido, somos escogidos por Dios. Dios nos ha elegido. No hay nada especial en nosotros, pero Dios ha decidido que somos especiales por su misericordia y solo podemos estar agradecidos a ellos. Sacerdocio real, ya he hablado de esto, es la figura que ya os he comentado antes, de ser un puente. Nación santa, apartados, diferentes. Recordemos que Oscar ya nos dijo, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Es una figura que ya ha utilizado Pedro anteriormente, pero somos una nación santa. Si os fijáis, todos los conceptos son comunitarios. Linaje escogido, sacerdocio real, nación y pueblo. Pueblo por posesión. Nuestra identidad no está fundamentada en lo que hacemos, sino a quién pertenecemos. Y hemos sido comprados, rescatados, pagados por la sangre de Jesús. Y ahí está mi identidad, pero no quiero estar mucho tiempo sobre ella, porque sobre eso habló Oscar la semana pasada bastante bien y creo que lo pudimos entender. Sino quiero centrarme en mi palabra favorita de esta predicación. Para. Dice que sois tal. ¿Para qué? Pues para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz. Hay un segundo propósito. Proclamar, dice que estamos para proclamar. Proclamar es publicar algo en voz alta para que todo el mundo lo oiga. Eso es proclamar. Publicar alto en alta voz. Hablarlo, proclamarlo. Pedro nos está diciendo que en el momento en el que entiendes quién eres, tienes una responsabilidad. Una responsabilidad de proclamar. Tienes una responsabilidad de conectar a Dios con los hombres. Por tanto, los cristianos no nos podemos dar el lujo de ser agentes secretos en medio de nuestra sociedad. Nuestra vida y por tanto la vida de Jesús, nuestro mensaje y por tanto el mensaje de Jesús deben ser declarados y exhibidos al mundo. Dios nos ha escogido como nación, como sacerdotes, como linaje, como pueblo. Le pertenecemos a Él para que proclamemos, para que gritemos, para que la gente escuche su mensaje. ¿Y qué tenemos que estar contando? ¿Predicando la Biblia? Sí y no, porque lo que nos está diciendo aquí es proclamer que os ha cambiado de las tinieblas a la luz, que antes no erais pueblo, que andabais sueltos, descarriados y ahora formáis parte de un pueblo y hay una comunidad que Dios ha preparado para vosotros, que antes no habíais recibido misericordia y ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que proclamar? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ni más ni menos. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Es cierto que en la Biblia hay palabras de vida, pero también es cierto que para muchos la Biblia es piedra de tropiezo. Y por eso Jesús mismo nos dijo, sed testigos, contad a los demás lo que habéis visto y lo que habéis oído. Y aquí Pedro está cogiendo una idea muy similar. Proclamad lo que Dios hace en vuestras vidas. Cómo os ha pasado de tinieblas a luz, de soledad a comunidad, de no tener misericordia a recibir su misericordia. Y eso es lo que necesitamos proclamar. Aquello que hemos recibido, necesitamos repartirlo. La misericordia, la comunidad, la luz que hemos recibido de Dios, debemos conectarla hacia la sociedad para que la sociedad conozca la misericordia, la luz y la comunidad que Dios ha preparado para todos. Estamos aquí, tenemos una identidad para proclamar. Ya hemos encontrado dos paras.
para ser un puente y para proclamar. Y hay un tercer para, porque la proclamación va unida a nuestras manos, nuestra boca debe ir unida a nuestras manos, lo que decimos debe ir unido a lo que hacemos. Versículo 11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. De nuevo, aquí está hablando de identidad. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pero después de la identidad viene un tercer para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Dice: amados, os ruego que os abstengáis. ¿Os abstengáis de qué? De vosotros mismos, que os neguéis a vosotros mismos, que le declaremos la guerra abiertamente a nuestro yo interior, a que luchemos contra nosotros mismos, los propios deseos carnales. ¿Para qué? Para que nuestra manera de vivir, cuando los demás lo vean, glorifiquen a Dios a través de nuestras buenas obras. Hay un nuevo para. Y ese para no está dirigido a nosotros, está dirigido a los demás. Si os fijáis, los tres paras de los que os estoy hablando están conectados con los demás. Somos unos sacerdotes Dios nos ha hecho piedras vivas, para ser sacerdotes que conecten a Dios con los demás. Para proclamar a los demás. Y ahora este es un tercero, para que los demás glorifiquen a Dios cuando te vean a ti. Esto recuerda mucho al sermón que Pedro estuvo escuchando ahí, el sermón del monte, cuando Jesús decía que somos luz de este mundo y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras son señales y toda buena señal debe señalar, valga la redundancia, a algo. Nuestras buenas obras deben señalar a Dios. Y cuando la gente vea en nosotros las buenas obras, vean a Dios. La intención de Pedro no es cambiar la opinión pública de la iglesia. Eso también, déjame que te lo diga, el propósito de Pedro yo creo que no es bueno. Y así os tendrán en buena consideración. Así la iglesia va a hacer un lavado de cara y la gente va a ver que sois buena gente y tal. No. El propósito más allá es para que glorifiquen a Dios, utilizando vuestras buenas obras. La gente ve, la gente observa y lo que queremos provocar es un cambio en la gente, no un cambio en cómo nos ven, que está bien, que nos cambien la manera de ver, pero sobre todo un cambio en la manera de ver a Jesús y que eso transforme y ellos se acerquen y sean esas piedras vivas y se sumen al proceso. Lo cual lleva implícito otra cosa, y es la gente observa, la gente nos ve. ¿Qué le estamos mostrando? Cuando la gente me ve, ¿hacia qué señala mi vida? ¿Hacia mí mismo? ¿Hacia mis dones? ¿O estoy señalando a Dios? Pero hay otra cosa implícita, una segunda cosa. Es estúpida incluso decirlo, es redundante, pero es necesario. Para que la gente nos vea, tenemos que estar expuestos y tenemos que estar en un sitio donde se nos vea. Tenemos que vivir entre ellos. Dice que manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. El llamado a la santidad no es un llamado a apartarnos físicamente de este mundo. Dios quiere que vivamos entre los gentiles. El llamado a la santidad es un llamado aquí dentro. Aquí dentro debo ser santo, porque mi vida debe estar conectada con los creyentes y con los no creyentes, con mi sociedad, y volvemos a la figura del puente. No solo basta con estar conectado con Dios, necesito estar conectado con mi sociedad, porque lo que espera Pedro, lo que espera Dios de nosotros es que vivamos entre los no creyentes y que ellos puedan vernos, pero que vivamos de una manera en la que se note, que destaque, que nos puedan ver. Por tanto, la propuesta es: niégate a ti mismo para que otros conozcan a Dios. Y eso es muy anticultura. Vivimos una cultura del mí, ¿no? De mis derechos, mi placer, mi autorrealización, mis sueños. Y aquí Pedro nos está diciendo: niega tus deseos, vive para otro, vive para Dios, vive para los demás. Y a partir de aquí, en los siguientes versículos, Pedro va a aplicar esto de manera práctica. En el versículos 13 al 17 hablará de cómo aplicar esto en una vida en sociedad. De 18 al 25 habla de nuestro lugar de trabajo. Y luego en el capítulo 3 habla del versículo 1 al 7, habla de cómo aplicar esto en el hogar.
no voy a profundizar sobre ello, pero sí te animo a que con esta perspectiva que te he dicho de estos 3 paras, de cómo soy para ser un puente, para proclamar y para que otros me vean a mí y entonces glorifiquen a Dios, con esa perspectiva te animo a que puedas leer esos versículos y puedas ver cómo Pedro lo aplica de manera práctica con algunos ejemplos. Y siempre hay como una consigna, ¿no? Un denominador común. Contestar al mal con bien en el nombre de Jesús y usar nuestra libertad para ser esclavos de Jesús, de los demás y de Dios. Iglesia, la gente está alerta ante la religión en general y ante el cristianismo también, en particular. La gente está alerta. Lo tienen en su radar, nos ven como una amenaza, algo invasivo, no quieren no quieren oír hablar de religión, de iglesia, institución. Pero yo creo, honestamente, que si la sociedad ve a un grupo, una comunidad de personas unidas en bendecir la sociedad, eso baja las defensas y eso es digno de ser conocido. Por tanto, no se trata de que nuestras buenas obras y nuestra vida nos den paso a que podamos invitar a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos a actos evangelísticos. Yo creo que la invitación de Pedro es que mi vida sea un acto evangelístico, que mi vida sea una actividad evangelística, que mi vida proclame, conecte y muestre y señale a Dios. Por eso, la iglesia no consiste en cómo nos organizamos, ni en dónde nos reunimos, ni con qué frecuencia, ni siquiera de lo que hacemos cuando nos reunimos. La iglesia somos una comunidad de creyentes, piedras vivas que han sido transformadas con una nueva identidad. Somos sacerdotes, somos linaje, somos todo esto para ser un puente, para proclamar, para señalar a Dios y que todo eso conecte nuestra sociedad con Dios para ayudarles a conocerle. Porque Dios tiene un plan y es salvar a la humanidad. Y ese plan no ha cambiado, sigue vigente. Él está vivo y quiere que la gente le conozca. Y la iglesia tiene un propósito: colaborar con Dios en salvar el mundo. Por tanto, en medio de esta pandemia, el mundo necesita a la iglesia igualmente. Sí, vivimos una pandemia. Sí, estamos confinados en casa. Pero que eso no sea una excusa para no cumplir nuestro propósito. Veréis, creo que es una tentación en nuestra vida que la dirijan las variables. Nuestra vida está llena de variables. Hoy es una pandemia, pero ayer era que me iba a casar, o que estoy acabando mis estudios, o que mis hijos son adolescentes, o que estoy en una enfermedad, o que estoy en un proceso de mudanza, etcétera, 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 etcétera. Nuestra vida está llena de variables y ahora tenemos una variable común a todos: una pandemia, un confinamiento. Estamos todos encerrados en casas. Pues eso espero, que estemos obedeciendo. Y eso es tentador, que nuestra vida esté regida por eso. Y después de esta pandemia vendrá la crisis económica y los problemas de trabajo, y las abordaremos juntos como iglesia. No os preocupéis, lo abordaremos juntos y estaremos juntos. Pero también será una tentación que nuestra vida esté determinada por esa circunstancia, por esa variable. Y creo que el reto que nos indica Pedro aquí es que en medio de nuestra persecución, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras variables, nuestra vida esté regida por las constantes, por lo que no cambia, y es nuestra identidad, quiénes somos y nuestro llamado. Decía Óscar en la predicación anterior, ¿qué es lo que tú puedes hacer colaborando con Dios en tu tiempo de peregrinaje? Ser un puente, proclamar, señalar. Eso es lo que tú deberías estar haciendo. Mira, en esta pandemia se han puesto muchas cosas en pausa en nuestra vida, muchísimas. Y como os digo, después de esta pandemia vendrán más. Pero en medio de esta situación, hoy estamos llamados a ser puentes, a proclamar y a señalar a Dios. Quiero leeros un tuit de Twitter de Alex San Pedro que dice esto y me ha parecido muy pertinente y quería leeroslo. Imagina que una pandemia estuviese destruyendo la vida de las familias, de tus amigos y de las naciones. Y que tú conoces la cura, pero que solo te la aplicas a ti mismo.
Imagina que ayudar a todo el mundo para sanarse te va a costar toda la vida. Nada menos. Imagina que eres cristiano. Alex San Pedro está aquí utilizando un poco el sarcasmo, el cinismo y tal para poder reflexionar, pero no sé si lo has entendido. O sea, imagínate que hay una pandemia y que tuviéramos la cura y solo me la aplicara a mí. En el momento en el que yo tengo la cura para una pandemia, tengo la responsabilidad de compartirla con el mundo. Pues no, la Iglesia no tenemos la cura para el coronavirus, pero tenemos la cura para una enfermedad peor que el coronavirus, que es la muerte espiritual. Tenemos la cura y seríamos tremendamente egoístas si, conociendo la cura y haberla experimentado en mi vida y siendo sanados de esa muerte espiritual, no saliéramos a la calle a proclamar. Por tanto, nuestro llamado sigue vigente y yo tengo algunas preguntas para ti. En medio de esta pandemia, no ayer, no hace un mes, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de confinamiento, ¿estás viviendo como un puente? ¿Estás viviendo conectado a Dios y conectado a la sociedad? La tentación está hacia los dos lados, ¿eh? La tentación está siendo estar tremendamente conectado a la sociedad, a las noticias, a todo lo que hay, al caos, a la histeria, al miedo, y estar conectado a eso. Y no estar conectado a Dios, no, pues ahora mismo no me apetece abrir la Biblia, no me apetece leer, estoy muy cansado, estoy muy perezoso. O la tentación puede ser hacia otro lado, estar conectado a Dios, estar orando, estar meditando en su palabra, pero olvidarnos de que hay una sociedad, de que la gente tiene miedo, de que la gente no tiene esperanza. ¿Estamos siendo un puente en medio de esta pandemia? ¿Estás proclamando lo que Dios hace en tu vida en medio de esta pandemia? ¿Le estás contando a los demás cómo Dios te da paz, cómo Dios te da tranquilidad, cómo Dios te ha llevado de las tinieblas a la luz, cómo la Iglesia te está ayudando a no sentirte solo en tu casa? ¿Estás proclamando esto en medio de esta pandemia? ¿Tu vida está señalando a Dios, a Jesús, en medio de esta pandemia? ¿Tu manera de vivir, tus vecinos, tus amigos, tus familiares están diciendo, wow, qué manera de enfocar la pandemia, qué bien, qué bueno es el Dios que está detrás de mi amigo? ¿Tu vida está señalando? Las respuestas a estas tres preguntas deberían ser sí. Y deberíamos caminar para acercarnos a Jesús y que cada vez estas preguntas fueran un sí más grande. Por tanto, solo me queda una pregunta que hacerte y es, ¿qué necesitas cambiar en tu vida para que estas respuestas a estas preguntas sea sí? Y eso es todo, Iglesia. Eso es lo que Dios me ha dicho a mí a través de 1 de Pedro y creo que es pertinente y espero que realmente, como te he dicho al principio, esto te haya sacudido. No para desanimarnos, sino lo contrario, para enfocarnos. Para que en medio de esta situación y las que vienen, la Iglesia de Jesús no se le olvide vivir en base a nuestro propósito. Que somos hijos de Dios, que somos herederos, que somos peregrinos, como nos dijo Óscar, para ser un puente, para proclamar las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida y para señalar con nuestras buenas obras al Dios que provoca en nosotros esas buenas obras. Iglesia, que Dios nos dé la capacidad, a través de su Espíritu Santo, de vivir conforme a su propósito en medio de esta situación. Que Dios os bendiga. Nos vemos la semana que viene.